Bueno, lo que me queréis preguntar, y si lo sé, bueno, esta batería se construye en el año entre 1933 y 1935. Se construyen 4 baterías iguales que se llamaban de medio alcance, porque los cañones que se ponen aquí alcanzaban unos 22 kilómetros. Se colocan desde Cabo Negrete, que se coloca allí la chapa, en Portmán, después Aguilones, que está allí enfrente, la Parajola y Jorel, allí en Cabo Tiñoso, que también se ve desde aquí. Es decir, esas 4 baterías se encontraban en la ladera media, porque en la parte más alta se encontraban las 2 baterías de largo alcance, la de 35 kilómetros, que era Castillito y Ceniza. Es decir, que en el extremo de toda la franja de la costa de Cartagena estaban los 2 cañones de largo alcance, bueno, perdón, 4 cañones, 2 baterías, y después en el medio, para cubrir las zonas muertas que esos cañones tenían, pues estaban las de medio alcance, que son las que una de ellas está la Parajola. Cuando se hacen estas baterías es cuando ya se dejan prácticamente de utilizar las baterías de la bahía. Hasta ahora, cuando hemos hablado de las baterías, siempre tenemos la idea de las baterías que están a la entrada del puerto. Bien, ahí están las baterías en la entrada del puerto, mientras los cañones de los barcos que vienen tienen poco alcance. Pero ya cuando los cañones ya aparecen los acorazados, son cañones con mayor alcance, hay que poner baterías más grandes y a más distancia para cubrir mejor toda la zona. Por eso es cuando se hace en el 33. Bien, aquí se hacen 4 cañones, hay 4 piezas, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y lo que vemos allí arriba era la dirección de tiro, es decir, donde estaba el telémetro y el capitán, y en fin, para dar las instrucciones a los cañones. Los cañones, como veis, estamos sobre una plataforma de tenía 1 metro de espesor, bueno, tenía y tiene 1 metro de hormigón armado. Debajo de cada plataforma bueno, y eso lo podemos ver, y si lo habéis visitado, estaba la sala de montacarga, donde estaban los motores que subían, esos son 2 montacargas, en uno subían los proyectiles, que pesaban unos 45 kilos, y las cargas de proyección, la pólvora, que pesaba unos 15 kilos. Por ahí subían, y ahí lo cogía el artillero y lo colocaba en el cañón que estaban aquí. Como decía, entonces está la sala de ascensores, a la derecha está donde estaba la carga de proyección, que es muy fácil ver porque está forrado de madera para evitar la humedad, ahí estaba la pólvora, y a la izquierda estaban los proyectiles, y pues subían por ahí. En caso de que fallasen los motores, pues entonces los subían por esta escalera, lo subían a mano el proyectil y la carga de proyección. Estos cañones ya todos eran automáticos, es decir, por su tamaño, todos los movimientos, tanto de elevación como de situación, era todo en automático, es decir, que tenían sus motores, su energía eléctrica y tal, que eran los que movían los cañones. Se encuentran alineados en paralelo a la costa, y a diferencia de las otras baterías, estos aprovechan el desnivel de esta ladera, de la Parajola, porque así se llama este cerro. Aprovechan, de la manera que ahí tenemos la 1, como hemos dicho, la 2, la 3 y la 4. Más detalle, bueno, la Parajola realmente es conocida, como todos, y seguro que sabéis más que yo, porque fue la que hundió el Castillo Lite. Para explicar un poquito lo del Castillo Lite, nos tenemos que trasladar al día antes, es decir, en Cartagena, que era zona republicana, que estaba el bando republicano, ya en el día 5, del 5 al 6 de marzo, se produce una sublevación a favor del bando nacional, y todas las baterías quedan a favor del bando nacional, todas. Pero la noche del 6, madrugada del 7, bueno, por la tarde, esta batería cae otra vez en manos del bando republicano. Entonces, durante la noche del 6 y la madrugada del 7, Aguilones y esta Parajola entran en un duelo artillero para destrozarse la una a la otra, porque querían evitar que los barcos que venían a salvar Cartagena, la expedición sobre Cartagena, que venían 30 barcos, querían evitar que hubiese una batería que impidiese la entrada de esos barcos. De ahí que esa noche, la madrugada del 6 al 7, Aguilones le dispara a la Parajola. Es un hecho también real que la Parajola no le puede disparar
Aguilones, por la situación de desnivel. Yo esto lo he leído, yo no soy artillero, aunque hice la mili en artillería, pero es lo que he leído, ¿no? Es decir, el tener la Aguilones un mayor nivel y al estar todos los cañones en una plataforma, de aquí ellos no podían disparar porque tenían que elevar el cañón muchísimo. Y un cañón no se puede elevar, para eso hubiese hecho falta otra pieza de artillería, por ejemplo un obús. Pero al ser un cañón, entonces ¿qué hicieron? Ellos se ocultaron fuera de aquí y Aguilones disparó estropeando dos cañones. La pieza número 3 quedó inservible y la número 2 quedó inservible. La número 1 es la única que quedó, porque la 4 ya no estaba, se la habían llevado a principio de la guerra a Almería para hacer una batería allí. Por lo tanto, después de ese duelo solamente queda servible la número 1, que es la que tenemos ahí. Entonces, volviendo al Castillo Lite, es decir, el Castillo Lite fue un barco de esa expedición. Cuando se sublevan en Cartagena, piden ayuda a Burgos, al gobierno de Burgos. Entonces preparan de una forma muy rápida una expedición que se llama la Expedición sobre Cartagena, que estaba formada por unos 30 barcos entre mercantes y barcos de guerra. Y uno de ellos el Castillo Lite. Lo que pasa es que el Castillo Lite se dan una serie de circunstancias que parece que se dan de la mano para que tuviese la desgracia que tuvo. Porque lo primero, sale de Castellón sin emisora. Cuando sale de Castellón, salen con la idea de que todas las baterías están a favor del bando nacional. Por lo tanto, no van a tener ningún problema en llegar aquí. Cuando vienen para acá, no se cruzan con ningún avión republicano, que ya estaba, la aviación republicana estaba atacando, aparte de los otros 30 barcos que venían de Málaga, de Castellón, es decir, le estaban atacando. Él no recibe, por lo tanto, viene tranquilamente. Se cruza con un avión nacional que le hace señales moviendo las alas, porque no llevaban emisora, y ellos entienden que adelante, es decir, ellos tratan de decirle el peligro que tenían, de avisarle del peligro, pero ellos no se dan cuenta, ellos creen que le están saludando y que le están diciendo adelante. Cuando ya llegan a las 20 millas, la mayoría de los barcos se habían quedado, que habían llegado antes, se habían quedado a una distancia de 20 millas, porque ya sabían que alguna batería le podían disparar, por lo tanto no se acercan a Cartagena. El Castillo Lite no se cruza con ningún barco. También es verdad que parece que era un día con mucha niebla. No se cruza con ningún barco. Sigue viniendo, y cuando pasa por delante de Aguilones, como Aguilones estaba con el bando nacional, pues Aguilones le saluda efusivamente, con lo cual pues todavía más certeza de que adelante, que esto es un paseo, ¿no? Entonces siguen, pasan por Escombreras, y cuando van a entrar al puerto, es decir, ¿qué pasa mientras tanto? La Parajola ve venir el barco. Todo esto son testimonios de personas que estaban aquí, Cuando ven venir el barco, pues se quedan asombrados. Por primero intentan contactar con él, con el heliógrafo, con señales para ver qué barco era, porque no llevaba bandera. Conforme se va acercando, es decir, ellos no salen de su asombro. Ellos podían haberle disparado antes, pero no tienen ni idea de qué barco es ni dónde va. De tal forma que el barco se está saliendo ya del sector de tiro, porque estas piezas, su sector de tiro es de 120 grados, desde Cabo más o menos, pues ya el barco ya se va saliendo del sector de tiro, y cuando está delante del puerto de Cartagena, el capitán Virgili, que lleva en el puesto de mando, ve que en el gobierno militar todavía está ondeando la bandera republicana. Entonces ahí ya es el desconcierto padre, ya no saben qué pasa, porque ellos creían que todos los barcos ya estaban dentro. Y el Castillo Lite pensaba que todos los barcos ya estaban dentro, los barcos de la expedición. Ante eso, pues un desconcierto, no saben qué hacer y dan la vuelta. Posiblemente si hubiesen seguido hacia el puerto no hubiese pasado nada. Pero de inmediato dan la vuelta, metiéndose otra vez de lleno en el sector de tiro de la Parajola, en concreto de esa pieza. Cuando va pasando ya cerca de la isla de Escombreras, es cuando hay una historia, el capitán Martín Pallaré, que era el capitán de la batería, no quiere disparar, que ahora me dice Carmelo, que es tío de su madre. De su padre, tío, de mi madre. De tu madre, bien. Y aquí estaba el capitán Guirao, que era el capitán republicano que domina o que se hace fuerte aquí en esta batería. Le manda a disparar, el primer disparo no le da,
porque el telemetrista da una dirección falsa para evitar el desastre, entonces el primer proyectil pasa por encima del barco, pero el segundo disparo que hace no pide ya distancia, porque no hacía falta. Realmente, fijaros dónde está un cañón que dispara a 22 kilómetros, disparar a 4 kilómetros, pues como dirá, con una escopeta de perdigones en la sala de feria, entre comillas, no quiero, en fin, simplemente era muy fácil darle, no había que ser un gran artillero para darle. Mirando por el visor del cañón, disparó, lo partió en dos y en 10 minutos se hundió, y murieron pues 1.500 personas. Es decir, esta es una de las tragedias, parece ser que es la mayor tragedia que ha ocurrido en España, ¿no? En esta zona y en España, ¿no? Que sea naval española. Y bueno, y esa es un poco lo que ocurrió. El Castillo Lite estuvo durante muchos años donde está el espigón ahora, ese espigón, y ya cuando se hizo el espigón, pues ya realmente sepultó los últimos restos del Castillo Lite, porque las personas estuvieron ahí, es decir, los muertos estuvieron ahí. Estuvieron hasta el año 52. En el año 52 el gobierno, como había mucha falta de hierro, vendió el barco a una empresa de Bilbao, y cuando sacaron el barco actuaba como sarcófago, ¿no? Es decir, todos los muertos... se partió y se hundió. Y se hundió, y no dio tiempo a 10 minutos. ¿Pero no se salvó nadie? Sí, 500, iban 2.000 personas y se murió uno. Hay que considerar que la mayoría eran de infantería y iban en las bodegas, y aparte iban cargados con todas las mochilas, con todos los pertrechos. Fundamentalmente se salvaron los de artillería, que eran los que iban en cubierta con los cañones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso murieron. Y lo sacaron entonces. Y entonces, al sacar el barco para recuperar todo el hierro, bueno, pues se movieron, y ya pues el fango, la tierra, la arena ya fue sepultando a esos cadáveres. Y por supuesto después, ya cuando se echó el hormigón de ese, pues ya ahí quedaron sepultados. Es un poco la historia. Historia muy poco conocida, hay que decirlo, porque como fue una acción muy improvisada, pues los que la mandaron, yo creo que como todo en nuestra profesión, cuando hacemos algo mal, queremos tenerlo ahí en el subconsciente, olvidarlo, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que esta historia ha sido poco conocida, y más conocida ha sido cuando uno de los cronistas de Cartagena, Pérez Adán, escribió el libro que tiene sobre él, pues es cuando se ha conocido, porque él tomó contacto con muchísimos de los testigos, algunos de los testigos. Hay que decir que todos ya han muerto, todos, en el vídeo que en la televisión murciana ponen muchas veces, se ve cómo hablan los testimonios de estas personas, ¿no? Del capitán Guirao, del capitán Virgili, del telemetrista que estaba ahí. No dicen que mandaron fusilar a Eso ya fue después. a los mandos de aquí los fusilaron. Sí, sí. No, bueno, los fusilaron después. Ya una de ellas que vino la... bueno, que yo sepa, se fusiló a Martínez Pallarés, al capitán. Lo fusilaron, él se presentó en Albacete, allí le hicieron un juicio, él trató de alegar que él no había mandado, pero lógicamente con una pistola en la cabeza pues es más fácil, o te ves más obligado a obedecer, ¿no? Pero no, lo fusiló, ese fue. Es lo que es la historia que se conoce, ¿no? Los supervivientes, casi todos se llevaron a Fuente Álamo. Sí. Estuvieron a Fuente Álamo. Y ahí estuvieron cuidándolo. Y hay una calle en Fuente Álamo que se llama Castillo Lite o Héroe, Sí. la pusieron de Héroe. Y en La Coruña, porque eran muchos gallegos. Sí, la mayoría eran gallegos. Hay una calle que se llama calle Fuente Álamo y está hermano. Sí. Allá arriba en el monte, bueno, sabéis que se puso la cruz esa en honor al Castillo Lite, y una escultura ¿Pero la cruz de la isla de Escombrera? Sí, Sí, eso fue eso por fue en honor al Castillo Lite, y una escultura de la Piedad también estaba allí. Y luego cuando hicieron el desmonte para hacer el superpuerto, la Sí. cruz la chatarraron, y la Piedad es la que está en el Calvario. Sí. ¿Sí? O sea, la cruz no, pero la Piedad es la que está en el Calvario. Guirao no murió. Guirao, según el documental ese de las 7, Guirao se fue a la murió. resistencia francesa, Sí. y sale al Sí. final en el documental ese, y estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y tal. sí, estuvo, es de los que entraron, eso Salvador lo conoce muy bien, la historia. Es de los que entraron, de los primeros que entraron en París. Sí. Guirao en el documental, y eso
pidió, y así lo dice en el documental, que cuando muriese, que sus restos, bueno, sus cenizas la echasen ahí, y así lo hicieron. Desde cuando murió, le incineraron su cuerpo y lo echaron ahí. Pero él, este hombre, Guirao, en el documental, él seguía, después de tantos años, él seguía convencido de que había actuado bien y que si tuviese otra vez la oportunidad, lo haría lo mismo porque estaban en guerra. Es decir, que él... Y porque eran sus creencias. Eran sus creencias, ¿no? Y aparte era una guerra, venía el enemigo, pues... En fin, eso, bueno, pero eso ya son ya matices que, pero bueno, el hecho que esta historia... ¿Sí? Hay que verse en el momento y en las circunstancias. Exactamente. ¿Sí? Y esa es la... Pero vamos, el hecho es que hay una anécdota también curiosa que dicen que esa batería, la número 1, se quedó útil después del bombardeo, del tiroteo con Aguilones, porque el telemetrista de Aguilones era amigo del telemetrista de aquí. Y entonces las indicaciones que daba para disparar era alejarlas de la número 1 porque era la que estaba más cerca del telémetro, de su amigo. Eso lo dice, hay un libro que lo dice así, porque ese lo dice el telemetrista. O sea, que el que tenían que haber Y ese es el motivo por el que fue que tenían que haber tirando hacia fusilado este al lado. telemetrista de allí. Es un poco la historia. Bueno, y después ya el proyector que vamos a ver ahora, que está a unos 40 metros, el proyector interesante también, era el proyector de costa, era de los pocos proyectores que había aquí, que era de costa y antiaéreo, ¿eh? Y ahora veremos las dos plataformas que hay. Vamos a